Mi nombre es Ricardo y en algún momento formé parte del Comando X, la unidad de operaciones especiales del ejército mexicano dedicada a combatir a los carteles. Habíamos sido desplegados en un área rural de Michoacán, un lugar que se había convertido en un campo de batalla entre el gobierno y la maña. Las comunidades estaban atrapadas entre el miedo y la desesperación, y la misión era clara. Teníamos que desmantelar una de las células más caóticas del narco. Desde que llegamos a la base, la tensión fue palpable. Los informes de inteligencia indicaban que el cartel no solo estaba involucrado en el tráfico de sustancias, sino que también habían comenzado a ejercer un control absoluto sobre la población. Las desapariciones eran comunes, y se hablaba de un grupo de hombres armados que patrullaban las calles con impunidad. La vida de los habitantes del pueblo se había convertido en un infierno. Esa mañana nos reunimos para recibir las últimas instrucciones. El capitán expuso el plan. Vamos a realizar un asalto a la finca en la que presume que operan. Tienen vigilancia, así que la sorpresa es clave. No podemos permitir que escapen, muchachos. Mientras escuchaba, sentí la adrenalina cómo comenzaba a fluir por mis venas. Sabía que la misión sería peligrosa, pero había algo más que me inquietaba. Las historias que habíamos escuchado sobre la finca eran escalofriantes. Se decía que aquellos que se atrevían a entrar nunca volvían a salir, pero era nuestra obligación enfrentarnos a esa realidad. A medida que nos acercábamos a la finca, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. El paisaje era desolador, con casas en ruinas y un silencio inquietante que predominaba. Nos movimos con cautela, y el sonido de nuestros pasos resonaba en el silencio, como un recordatorio de que estábamos en territorio enemigo. Al llegar al perímetro de la finca nos dividimos en grupos. Yo formaba parte del equipo que se encargaría de la entrada frontal. La estrategia era simple: entrar, neutralizar a los guardias y tomar el control del lugar. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. La tensión era palpable, y el aire estaba cargado de una mezcla de miedo y determinación. Con un grito iniciamos el asalto. Las balas comenzaron a volar, y el sonido de disparos resonaba en el aire. Los hombres del cartel reaccionaron rápidamente, y el caos se desató. Recuerdo la adrenalina corriendo por mis venas mientras avanzábamos, cubriendo cada rincón. La visibilidad era escasa, y el humo de los disparos dificultaba la respiración. ¡A la izquierda!, grité a Carlos, uno de mis compañeros, mientras un grupo de hombres armados se acercaba. Disparamos como si nuestras vidas dependieran de ello, y aunque logramos tumbar a varios, la resistencia era feroz. La finca parecía estar viva, y cada habitación estaba llena de sorpresas. Mientras nos adentrábamos más en el edificio, la tensión aumentaba. En un momento dado escuché gritos provenientes de una de las habitaciones. Sin pensarlo decidí investigar. Abrí la puerta de golpe y me encontré con una escena desgarradora. Un grupo de hombres estaba lastimando a un prisionero. La imagen se grabó en mi mente como una pesadilla que no podría olvidar. ¡Deténganse!, grité, y sin pensarlo disparé al aire para distraerlos. El prisionero tenía cadenas, su rostro cubierto de moretones y su mirada llena de desesperación. Los hombres del cartel sorprendidos se volvieron hacia mí, y en un instante el caos se reanudó. Disparamos, y en la confusión logré liberar al prisionero. ¡Corre!, le grité, y él salió corriendo hacia la salida, pero yo sabía que no podía quedarme ahí. La situación era crítica. A medida que retrocedía sentí una punzada de dolor en el brazo. Una de las balas me había alcanzado. La adrenalina me mantenía en pie, pero el dolor comenzaba a nublar mi visión. Logré salir de la habitación y unirme a mis compañeros en el pasillo. ¿Estás bien?, me preguntó Carlos con su rostro preocupado.
No tengo tiempo para eso, debemos salir de aquí, respondí, tratando de mantener la calma. La situación se volvía cada vez más caótica y la presión aumentaba. Continuamos avanzando, pero el fuego cruzado se intensificaba. La finca era un laberinto y cada esquina traía nuevos peligros. De repente escuché un grito desgarrador que provenía de la planta superior. «¡Es Pedro!», exclamé, reconociendo la voz de uno de nuestros hombres. Sin pensar decidí que tenía que ayudarlo. Subí las escaleras rápidamente. El dolor en mi brazo era un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Al llegar al segundo piso encontré a Pedro luchando contra un hombre del cartel. Sin dudarlo disparé y el hombre cayó al suelo. «¡Vamos, Pedro!», grité ayudándolo a levantarse. Pero antes de que pudiera salir, una explosión resonó en la finca. El sonido fue ensordecedor y el suelo tembló bajo nuestros pies. «¡Debemos salir ahora!», grité. Comenzamos a descender las escaleras. La situación era desesperada. El fuego se propagaba rápidamente y el humo llenaba el aire. Al llegar al primer piso nos encontramos con más resistencia. «¡Cúbranme!», grité mientras intentaba abrir la puerta principal. El sonido de disparos resonaba a nuestro alrededor y la presión se volvía insoportable. Finalmente, logré abrir la puerta y salimos al exterior, donde el caos reinaba. El aire fresco me golpeó en la cara y la luz del día era abrumadora, pero no teníamos tiempo para descansar. Los hombres del cartel estaban organizándose y sabíamos que no dejarían que escapáramos tan fácilmente. «¡Monten el vehículo!», ordené, y comenzamos a correr hacia la camioneta que nos esperaba. Mientras corríamos, el sonido de las balas seguía resonando detrás de nosotros. El miedo se apoderó de mí, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Al llegar a la camioneta saltamos dentro y el conductor arrancó de inmediato. «¡Vamos, vamos!», gritó mientras el motor rugía. Las balas comenzaron a impactar en la carrocería, pero logramos despegar. Miré por la ventana y vi la finca arder tras nosotros. Una imagen que se grabaría en mi mente para siempre. Sí, habíamos sobrevivido, pero el precio había sido alto. De regreso a la base, la realidad se sentó sobre nosotros. Las imágenes de la misión, el daño, el terror en los ojos de los prisioneros, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Sabíamos que lo que habíamos enfrentado era solo una parte de la lucha. La batalla contra el narco es brutal. Cada misión deja cicatrices que no se podían ver. Las semanas siguientes fueron un desafío. El caos continuaba y a pesar de nuestra victoria, el cartel seguía operando. Las noches se convirtieron en un tormento, llena de recuerdos de lo que habíamos experimentado. Esa lucha contra la maña no era solo una batalla física, era una lucha psicológica que desgastaba a todos los involucrados. A medida que continuábamos con nuestras operaciones, la realidad de la situación se volvía más evidente. La corrupción, el caos y el miedo son parte de la vida diaria en México. Y aunque luchamos contra el narco, sabemos que hay fuerzas más profundas en juego. Esta lucha no creo que termine pronto. Cada operación es un recordatorio de que buscar la justicia es un camino lleno de obstáculos. Y aunque el Comando X existiera, les aseguro que esa lucha no terminaría aún. La mañana en el pueblo de San Felipe era tranquila, pero también había una tensión palpable en el aire. Como soldado del ejército mexicano, había aprendido a identificar esos momentos en los que la calma era solo una fachada. Había pasado casi un año en esta región, una de las más azotadas por el crimen organizado, y cada día era un recordatorio de los peligros que acechaban en las sombras. Esa mañana, el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Me encontraba en el cuartel revisando el equipo junto a mis compañeros.
El sargento Morales estaba a cargo de la operación del día, y como siempre, su seriedad imponía respeto. Hoy vamos a hacer un rondín por la zona de la sierra, anunció, mientras revisaba los mapas desplegados sobre la mesa. Hemos recibido reportes de un grupo rival que ha estado moviéndose por ahí. Necesitamos asegurarnos de que no afecten a los pobladores. Yo asentí. Sabía que nuestra misión no solo era combatir al crimen, sino también proteger a los ciudadanos que a menudo se encontraban atrapados entre las balas y el caos. Con el equipo listo salimos del cuartel y montamos en nuestras camionetas. El camino hacia la sierra era accidentado. Las carreteras de tierra estaban llenas de baches, y a medida que ascendíamos, el paisaje se tornaba más árido. La vegetación escasa se mezclaba con las rocas, y el silencio era interrumpido solo por el sonido del motor y el crujido de las piedras bajo las llantas. ¿Cuánto tiempo crees que nos tomará?, preguntó el cabo Sánchez, que iba a mi lado. Dependiendo de lo que encontremos. Si hay actividad, puede que tengamos que quedarnos más tiempo, respondió, mirando por la ventana con atención. A medida que nos acercábamos al área de interés, empezamos a notar algo extraño. Varias camionetas estaban estacionadas a lo lejos, ocultas entre los árboles. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que eso podría significar problemas. Morales ordenó detenernos y nos dio instrucciones claras. Vamos a hacer un reconocimiento. Necesitamos saber con quién estamos tratando antes de actuar. Fue así como nos dividimos en grupos. Yo formaba parte del que avanzaría hacia las camionetas. Con sigilo nos acercamos y pude ver a varios hombres reunidos. No parecían ser campesinos. Sus miradas eran frías y calculadoras. Los vi intercambiar paquetes y hablar en voz baja. Este es el momento, susurré a mis compañeros. Necesitamos mantener la calma y tener cuidado. Mientras observábamos, uno de los hombres se apartó del grupo y comenzó a caminar en nuestra dirección. Sentí que el sudor se acumulaba en mi frente. No podíamos ser descubiertos. Morales hizo una señal para retroceder lentamente y comenzamos a alejarnos cuando de repente el hombre nos vio. ¿Quiénes son?, gritó, sacando un arma de su cinturón. El tiempo parecía detenerse. Mi mente se llenó de pensamientos. Teníamos que actuar, pero no podíamos provocar un conflicto abierto. Con un movimiento rápido levanté mi mano y grité: «¡Ejército mexicano, pongan sus manos en alto!». El hombre retrocedió, pero no había vuelta atrás. En un instante, el resto del grupo se dio cuenta de nuestra presencia y el caos estalló. Los hombres comenzaron a disparar y el sonido de las balas resonaba en el aire como un trueno. «¡Cubran la posición!», gritó Morales, mientras todos nos lanzábamos al suelo, buscando refugio tras unos arbustos. Comenzamos a devolver el fuego, pero eran muchos. La adrenalina corría por mis venas y mi entrenamiento tomó el control. Disparé en dirección a los hombres, tratando de mantener la calma en medio del caos. Sabía que teníamos que mantenernos unidos. «¡Retirada!», ordenó Morales a través del radio, y comenzamos a retroceder mientras continuábamos disparando. La situación era crítica y cada segundo contaba. Mientras nos movíamos, vi que el cabo Sánchez había caído. Su grito resonó en mi mente mientras trataba de arrastrarlo hacia un lugar más seguro. Las balas zumbaban a nuestro alrededor, y el miedo se apoderó de mí. No podía dejar que eso sucediera. «¡Sánchez, aguanta!», grité, intentando no perder la concentración. Finalmente logramos llegar a una posición más segura, detrás de unas rocas grandes. La emboscada había sido rápida y brutal, y el sonido de las balas aún retumbaban en mi cabeza. «¡Necesitamos apoyo ahora!», grité al radio, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. A lo lejos escuché el sonido de más vehículos que se acercaban. Era nuestra ayuda.
Los refuerzos comenzaron a llegar y con ellos la esperanza. Las camionetas del ejército aparecieron y con ellas un nuevo impulso de valor. ¡Alto al fuego!, gritó uno de los sargentos al llegar. ¡Aseguren la zona! Con la llegada de más hombres, la situación comenzó a cambiar. Los hombres del crimen organizado, al ver que estábamos recibiendo apoyo, comenzaron a dispersarse. La batalla se tornó en una cacería. Juntos avanzamos donde había visto a los hombres por primera vez. La tensión era palpable, pero había una determinación en nuestros corazones. Sabíamos que no podíamos permitir que se escaparan. La sierra se convirtió en un laberinto de disparos y movimientos rápidos. Nos movíamos con precaución, tratando de localizar a los hombres que habían atacado. Finalmente logramos dar con alguno de ellos, y se produjo un segundo intercambio de balas. Sin embargo, esta vez estaba decidido a no dejar que se escaparan. Con un grupo de soldados rodeamos el área y comenzamos a avanzar con cuidado. La adrenalina seguía fluyendo, pero también un sentimiento de responsabilidad. Logramos capturar a un par de hombres, y mientras los llevábamos de regreso, el silencio se hizo presente. Las balas habían cesado, pero las consecuencias del caos se palpaban en el aire. Regresamos al pueblo, y aunque habíamos logrado un pequeño triunfo, la realidad seguía siendo dura. La gente nos miraba con una mezcla de gratitud y miedo, y su expresión me hizo reflexionar sobre el precio que pagábamos por mantener la paz. Aquella experiencia me marcó de por vida. No solo era un soldado, sino un testigo de la lucha constante contra un enemigo que se oculta en las sombras. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde el cuartel, comprendí que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presentara. Al día de hoy la lucha no para, y créanme, el terror está de este lado. Mi nombre es Javier, y lo crean o no, en algún momento formé parte del Comando X, esa unidad de operaciones especiales del ejército mexicano. Aquella noche estábamos a punto de enfrentar una de las misiones más desafiantes en nuestra lucha contra la maña, una que involucraba algo más oscuro que simplemente un enfrentamiento contra hombres armados. Habíamos recibido informes de un cartel que no solo estaba involucrado en el tráfico de sustancias, sino que también había comenzado a practicar rituales de brujería. Las comunidades cercanas hablaban de desapariciones y de extrañas manifestaciones en la noche, desde luces brillantes en el cielo y figuras que parecían flotar en el aire. La gente estaba aterrorizada y sabíamos que debíamos actuar. Al llegar al pueblo de San Pedro, la atmósfera era tensa. Los habitantes nos miraban con desconfianza y miedo, como si en cualquier momento el cartel pudiera aparecer y llevarse a alguien más. Nos reunimos en la plaza central, donde un anciano nos hablaba sobre los rituales que se llevaban a cabo en una cueva en las montañas cercanas. Ellos hacen sacrificios, dijo con su voz temblorosa. Las luces que ven son señales de que algo oscuro se avecina. Mi instinto me decía que había algo más en juego. La idea de que la maña estuviera vinculada a la brujería me inquietaba. Sin embargo, no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. Después de discutir la estrategia, decidimos dividirnos en dos grupos. Uno se encargaría de abordar la cueva y el otro de cubrir el perímetro. Con un nudo en el estómago me uní al grupo que se dirigiría a la cueva. El camino hacia la montaña era empinado y lleno de vegetación densa. A medida que avanzábamos, el ambiente se tornaba más sombrío. La luz del día se desvanecía y el sonido de la naturaleza comenzaba a apagarse, reemplazado por un silencio inquietante. Al llegar a la entrada de la cueva, la oscuridad se cernía sobre nosotros. Era casi palpable. Encendimos nuestras linternas y las sombras comenzaron a danzar en las paredes de piedra. «Esto es extraño», murmuró un compañero. «No debería haber tanto silencio», asentí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda.
La cueva parecía tener vida propia, y la idea de entrar en ese lugar me llenaba de ansiedad, pero sabíamos que no había vuelta atrás. Con cautela nos adentramos en la cueva. El aire se volvía más frío a medida que avanzábamos, y el olor a humedad se intensificaba. A medida que nos movíamos, comenzamos a escuchar murmullos, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Miré a mis compañeros y vi que también estaban inquietos. ¿Escuchan eso?, pregunté, y todos asintieron. Y fue en ese momento cuando el miedo comenzó a apoderarse de nosotros. De repente una luz brillante apareció en el fondo de la cueva. Parecía una esfera de fuego que flotaba en el aire, iluminando el espacio con un resplandor casi sobrenatural. La esfera se movía de un lado a otro como si estuviera viva, y el murmullo se intensificaba. «Retirémonos», grité, pero era demasiado tarde. La esfera se acercó rápidamente, llenando la cueva de un calor abrasador. «¡Cúbranse!», ordené, pero el miedo había paralizado a alguno de mis hombres. Mientras intentábamos retroceder, la esfera se detuvo frente a nosotros y en un instante se desvaneció, dejando en su lugar una figura encapuchada, vestida con ropas oscuras. Su presencia era aterradora y el aire pareció volverse más denso a su alrededor. «Bienvenidos al corazón de nuestra fe», dijo, con su voz resonando en la cueva. «Ustedes han llegado demasiado lejos». En ese momento comprendí que no solo estábamos enfrentando un cartel, sino algo que iba más allá de nuestra comprensión. El miedo en ese momento se convirtió en terror, y mis compañeros comenzaron a retroceder, pero yo no podía moverme. Era como si la figura estuviera controlando nuestros cuerpos. «No se dejen llevar», grité tratando de romper el trance, pero los ojos de aquella figura brillaban con una intensidad que me hizo sentir pequeño y vulnerable. Con un esfuerzo monumental logré recuperar el control de mi cuerpo y saqué mi arma. «Déjenos en paz», grité, disparando hacia la figura. La bala atravesó el aire, pero al impactar, se desvaneció en una nube de humo. La figura sonrió y el canto se intensificó, llenando la cueva con un eco ensordecedor. Mientras corríamos hacia la salida, sentí que algo oscuro nos seguía. Finalmente logramos salir de la cueva y al caer al suelo, la noche estaba demasiado oscura y el silencio del bosque era ensordecedor. Al día de hoy nadie logra creernos de lo que vivimos. Sin embargo, todos los que estuvimos en esa misión sabemos que fue real y que esa experiencia nos ha dejado marcados. Mi nombre es Eduardo, y en algún momento de mi vida formé parte del Comando X. En una noche, recibimos información sobre un grupo que supuestamente practicaba brujería, que estaba involucrado en rituales que habían causado la desaparición de varias personas en la zona de Tepoztlán. La situación era inquietante y la comunidad estaba aterrorizada. Desde que llegamos el aire se sentía pesado, como si el lugar mismo estuviera cargado de una energía oscura. La gente evitaba hablar con nosotros. Sus miradas estaban llenas de miedo y desconfianza. A medida que nos acercábamos al centro del pueblo, los rumores sobre las brujas crecían. Hablaban de luces brillantes en el cielo y de bolas de fuego que caían en la noche. A muchos les parecía más una leyenda que una realidad, pero nosotros sabíamos que había algo más. Nos reunimos en una pequeña casa a las afueras del pueblo, donde un anciano conocido por ser uno de los sabios de la región nos relataba historias sobre rituales oscuros que habían tenido lugar en las montañas. «Ellas existen y están ahí en la cima», nos decía, señalando hacia la sierra. También nos dijo que hacían sacrificios y quienes habían ido nunca regresaban. La seriedad en su voz me heló la sangre. Sabía que teníamos que actuar, pero también sentía que había algo más en juego. La misión fue clara: investigar la cima de la montaña y descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Nos dividimos en grupos y comenzamos a ascender. El sendero era empinado y cubierto de vegetación, y la oscuridad se hacía más densa con cada paso que dábamos.
El sonido de nuestras pisadas resonaba en el silencio del bosque, y la sensación de ser observados crecía con cada metro que avanzábamos. Finalmente, llegamos a un claro donde se erguía una antigua construcción de piedra. Era un templo en ruinas, cubierto de musgo y enredaderas. La atmósfera era inquietante. El aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo que no podía identificar. ¿Estás listo para esto?, preguntó Carlos, mi compañero de confianza. Yo asentí, pero en el fondo sentía un nudo en el estómago. Al entrar a aquel templo, la oscuridad se hizo más intensa. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y un frío helado se apoderó de mí. Esto no se siente bien, murmuré. Carlos y el resto del equipo se mantuvieron alerta, pero había algo en el aire que me hacía dudar. De repente un sonido resonó en el fondo del templo, y una luz brillante surgió de las sombras. Nosotros nos detuvimos en seco. La luz parecía flotar, moviéndose de un lado a otro, como si tuviera vida propia. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Javier, el más joven del grupo. La luz se intensificó y de repente se transformó en una esfera de fuego que comenzó a girar a nuestro alrededor. En un instante el miedo se apoderó de nosotros. ¡Cúbranse!, grité, pero la esfera se movía rápidamente, como si estuviera jugando con nosotros. La temperatura en el interior del templo comenzó a aumentar y el aire se volvió irrespirable. ¡Salgan de aquí!, ordené, mientras intentábamos encontrar una salida. La esfera de fuego parecía seguirnos, iluminando las paredes con un resplandor infernal. Finalmente logramos salir al exterior, pero la esfera nos seguía. En el claro, la luz se volvía más intensa y la sensación de peligro se hacía más evidente. En ese momento la esfera se detuvo y comenzó a pulsar, como si estuviera absorbiendo la energía del entorno. «Esto es una locura», gritó Carlos mientras trataba de mantener la calma. Mientras retrocedíamos, escuchamos un cántico que provenía del templo. Las voces eran profundas y resonantes, llenas de un poder que me hizo temblar. «No podemos quedarnos aquí», dije, y comenzamos a correr hacia el bosque. La esfera de fuego nos seguía iluminando el camino, pero también creando un ambiente de terror. A medida que nos adentrábamos en el bosque, noté que el aire se volvía más fresco. La esfera parecía dudar, pero no se rendía. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Javier con su voz temblando. «No lo sé», respondí, pero lo que estaba claro era que no íbamos a permitir que nos atraparan. De repente un grito desgarrador resonó entre los árboles. «¡Carlos!», grité al ver a mi compañero caer al suelo, atrapado por una sombra que emergía del bosque. La esfera de fuego se detuvo iluminando la escena, y vi cómo la sombra se transformaba en una figura femenina, vestida con ropas ligeras y un aura de poder que me dejó paralizado. «¡Déjalo!», grité, pero la figura se acercó a Carlos, quien estaba en el suelo luchando por liberarse, y fue en ese instante cuando comprendí que estábamos ante algo que desafiaba la lógica. «¡No, Carlos, resiste!», grité, pero la sombra comenzaba a envolverlo. La esfera de fuego parecía estar en un trance, y las luces comenzaron a danzar alrededor de nosotros. Sentí que el terror se apoderaba de mí, y en un momento de desesperación saqué mi arma y disparé hacia la figura. La bala atravesó el aire, pero simplemente se desvaneció antes de llegar a ella. Una vez hecho eso, pude ver cómo la figura se volvió hacia mí, como si hubiera percibido mi miedo. La temperatura aumentó drásticamente y el aire se volvió irrespirable nuevamente. En ese momento, entendí que nos estábamos enfrentando a brujas. Había algo más profundo y oscuro en juego. «¡Retirada!», grité a mis compañeros, pero la confusión reinaba. La figura se volvió hacia mí y en su mirada vi un abismo de desesperación. Pude sentir cómo el suelo temblaba bajo mis pies. Sin pensarlo, giré y corrí al bosque, con la esfera de fuego persiguiéndome.
Las sombras parecían moverse a mi alrededor y cada paso que daba era más pesado. Finalmente logré llegar a un claro donde la luz de la luna iluminaba el camino. La esfera se detuvo justo en el borde del bosque, brillando intensamente. Miré hacia atrás y vi que Carlos y Javier también habían logrado escapar, aunque visiblemente afectados. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Javier con su voz temblando. No lo sé, respondí intentando recuperar el aliento. La esfera de fuego seguía allí, pero no se atrevía a cruzar la frontera del claro. Debemos irnos, dije, y comenzamos a retroceder lentamente, sin apartar la vista de la esfera. A medida que nos alejábamos, la esfera se desvaneció, pero las sombras permanecían como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacar. Logramos salir del bosque y regresar a la carretera, donde un vehículo nos llevó de regreso a la base. El silencio en el auto era abrumador, y cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos. Al llegar a la base todo fue tenso. Sabíamos que habíamos enfrentado algo que iba más allá de nuestra comprensión. La lucha contra el crimen organizado era solo una parte de nuestra misión, pero la otra era enfrentar lo que acechaba en las sombras. Y esa noche, sin duda alguna, las sombras habían demostrado ser más oscuras de lo que imaginábamos. Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de San Miguel, un lugar que había visto tiempos mejores. Los caminos de tierra llevaban a casas de adobe, con techos de teja que habían perdido su color original. El sonido de los gallos anunciaba el amanecer, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco. Como soldado del ejército mexicano, sabía que mi deber era proteger a los ciudadanos de amenazas externas, y en los últimos años, esas amenazas habían tomado forma de la maña. El caos había ido en aumento, y aunque el gobierno había enviado tropas a la región, la inseguridad seguía presente. Sin embargo, mi objetivo era claro: mantener la paz y la seguridad en el pueblo. A medida que avanzábamos por las calles, observaba a los habitantes. Algunos barrían las aceras, otros abrían sus pequeñas tiendas, y los niños correteaban, ajenos a los peligros que acechaban en el horizonte. Saludé a don Javier, un anciano que siempre se sentaba en su silla de madera fuera de su casa. Su mirada era sabia, pero había una tristeza en sus ojos, como si supiera que el pueblo no volvería a ser el mismo. El sol comenzó a elevarse, y con él el calor del día. Mi compañero el cabo Martínez y yo nos dirigimos hacia el límite del pueblo, donde había reportes de actividad sospechosa. Mientras caminábamos, intercambiamos algunas palabras sobre nuestras familias y nuestra esperanza de que esta misión terminara pronto. La rutina de los rondines se había vuelto familiar, pero siempre había un trasfondo de tensión que nunca se podía ignorar. Al llegar a la entrada del pueblo, notamos un grupo de hombres reunidos cerca de una camioneta. Sus miradas eran duras, y el ambiente se tornó pesado inmediatamente. Sabía que no era un buen signo. Martínez y yo nos miramos, y sin necesidad de hablar comprendíamos que teníamos que acercarnos con cautela. «¿Qué hacemos?», preguntó Martínez en voz baja. «Vamos a hablar con ellos. Recuerda, somos la autoridad aquí», le respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Nos acercamos lentamente, manteniendo la mano cerca de nuestras armas pero sin exhibirlas. Los hombres nos miraron con desdén, y uno de ellos, un tipo robusto con una cadena de oro alrededor del cuello, dio un paso al frente. «¿Qué quieren, soldados?», preguntó con una sonrisa burlona. «Estamos realizando un rondín de seguridad. Necesitamos saber qué está pasando aquí», contesté, tratando de mantener la calma. El hombre se rió, una risa que resonaba entre los árboles. «Aquí no pasa nada, solo son negocios. Ustedes deberían irse y dejar que la gente viva en paz». Sus palabras fueron como una advertencia.
Sabía que no solo se refería a un comercio legítimo. El crimen organizado había echado raíces en esta región y su influencia era palpable. La gente del pueblo se había visto obligada a elegir entre la obediencia o el miedo. No vamos a irnos. Si hay algo ilegal, tenemos el deber de actuar, respondí con firmeza. El hombre me miró con desdén y en un instante su expresión cambió. En un movimiento rápido hizo una señal a los otros hombres, y antes de que pudiera reaccionar, el ambiente se volvió hostil. Los hombres se acercaron y el temblor en mi estómago se intensificó. Ustedes no entienden, ¿verdad? No están en su territorio. Aquí mandamos nosotros, dijo el hombre sacando un arma. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La tensión era palpable y el eco de un disparo resonó en mi mente. Sin pensarlo, tiré de mi arma mientras Martínez se colocaba a mi lado, preparado para defendernos. ¡Alto!, grité apuntando al hombre armado. La situación se volvió caótica. Los hombres comenzaron a correr en diferentes direcciones, y el hombre que había hablado primero se lanzó hacia la camioneta. En medio del caos, el sonido de las balas resonó, y el aire se llenó de polvo y miedo. Sabía que tenía que actuar rápido. «Martínez, cubre la entrada», grité mientras corría hacia la camioneta. El hombre se había subido al vehículo y comenzó a encenderlo. No podía dejar que escaparan. Sabía que si lo hacían, las consecuencias serían devastadoras para el pueblo. Con un disparo certero impacté la llanta trasera de la camioneta, escuchando el sonido de goma reventándose. El vehículo comenzó a tambalearse y el hombre se dio cuenta de que no podría escapar. A medida que se bajaba del vehículo, vi que tenía una mochila. En ese momento un grupo de hombres se acercó a nosotros desde el bosque, armados y listos para atacar. La situación realmente se había vuelto crítica. «¡Retirada!», grité a Martínez, que ya estaba apuntando a los nuevos enemigos. Comenzaron a disparar y el sonido de las balas llenó el aire. Nos cubrimos detrás de la camioneta y mi corazón latía con mucha fuerza. La adrenalina corría por mis venas y sabía que esta era una batalla por la supervivencia. «¡Necesitamos apoyo!», grité al radio, mientras intentaba mantener la calma. El intercambio de disparos continuó, y la situación se tornó cada vez más desesperante. Los hombres del crimen organizado parecían tener ventaja en número, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Sin embargo, recordé mi entrenamiento y el deber que tenía hacia el pueblo. Sentí una punzada de dolor en el brazo, una bala que me había rozado, pero no podía rendirme. Con determinación me levanté y disparé nuevamente, haciendo que uno de los hombres cayera. El eco de su grito resonó, y eso me dio una pequeña dosis de valor. Finalmente, escuché el sonido de un vehículo acercándose. Era nuestro apoyo. Las camionetas del ejército llegaron al lugar, y con ellas la esperanza. La llegada de refuerzos cambió el rumbo de la lucha. Los hombres de la maña comenzaron a dispersarse, y con un último esfuerzo logramos asegurar el área. Después del enfrentamiento, el pueblo se sintió diferente. La gente salió de sus casas, mirándonos con una mezcla de miedo y gratitud. Sabía que aunque habíamos ganado esa batalla, la lucha contra el crimen organizado estaba lejos de terminar. Esto ha continuado así por años, y el precio que tenemos que pagar sigue siendo demasiado alto. Y el terror, claro que se vive todos los días. Mi nombre es Alejandro, y en algún momento formé parte del Comando X. Hubo una noche donde teníamos una misión que consistía en infiltrarnos en un laboratorio de meta que el Cártel del Noroeste había establecido en una vieja fábrica. Esa estaba abandonada en las afueras de un pequeño pueblo. La información que teníamos indicaba que la producción estaba en su apogeo y que su líder, un hombre conocido, a quien le pondremos el Rayo, se encontraba allí.
Al llegar a la zona nos dividimos en dos grupos. Yo formaba parte del grupo que se encargaría de tomar el control del edificio principal. Con mis compañeros nos movimos en silencio, utilizando la oscuridad como aliada. Las luces parpadeantes de la fábrica eran una advertencia de que la actividad era intensa. La adrenalina corría por mis venas mientras nos acercábamos. Al entrar, la escena era caótica. Hombres armados vigilaban el lugar y el olor a químicos llenaba el aire. Los ruidos de las máquinas de producción resonaban en el fondo y el ambiente se sentía tenso. Sabíamos que debíamos actuar rápido. Nos posicionamos estratégicamente y con un gesto señalé a mis compañeros que estábamos listos para atacar. El primer disparo resonó en el aire y en un instante el caos se desató. Las balas volaban en ambas direcciones y el sonido de gritos y disparos era ensordecedor. Logramos tomar por sorpresa a los hombres del cártel y en cuestión de minutos varios de ellos cayeron al suelo, pero la resistencia era feroz. El rayo no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Mientras avanzábamos, me di cuenta que el ambiente se tornaba cada vez más peligroso. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. En medio de la confusión, un compañero fue alcanzado por una bala en el hombro. Su grito de dolor resonó en mis oídos y mi instinto fue actuar de inmediato. «Juan, cúbrete», grité mientras me lanzaba hacia él. Logré arrastrarlo a un rincón, pero sabía que no podíamos quedarnos allí por mucho tiempo. Otro de mis compañeros, Pedro, cubría nuestro flanco, disparando a los hombres del cartel que intentaban acercarse. «Necesito una distracción», grité por el radio, pero la comunicación era intermitente debido al caos. La situación era crítica y el tiempo se estaba acabando. Sin embargo, no iba a dejar a Juan atrás. A pesar del dolor, él me miró con determinación. «Sigue adelante, compañero, no puedo más», dijo con su voz entrecortada. «No, no te dejaré aquí», respondí, sintiendo que la angustia se apoderaba de mí. En ese momento el sonido de motores resonó afuera. Sabíamos que los refuerzos del cartel estaban llegando. En un acto de desesperación decidí que teníamos que salir de allí. Tomé una decisión rápida. «Pedro, cúbrenos, voy a llevar a Juan hacia la salida». Miré a Juan, que apenas podía mantenerse en pie, y con un esfuerzo monumental lo levanté y comenzamos a avanzar, mientras los disparos seguían resonando a nuestro alrededor. Logramos llegar a una puerta lateral, y justo cuando estábamos a punto de salir, un grupo de hombres del cartel apareció. Sin pensarlo disparé. La adrenalina me empujó a actuar, y con cada disparo sentía que el tiempo se ralentizaba. Finalmente logramos salir y correr hacia nuestro vehículo, donde los refuerzos nos esperaban. Mientras nos alejábamos de la fábrica, el alivio me invadía, pero la preocupación por Juan no me dejaba en paz. «Vamos a llevarte a un hospital», le dije mientras lo sostenía. La carretera se deslizaba rápidamente bajo nosotros y la luz de las sirenas se reflejaba en el espejo retrovisor. Finalmente esa vez llegamos a un hospital. Los paramédicos se hicieron cargo de mi compañero. Mientras lo observaba ser llevado en una camilla, sabía que habíamos sobrevivido, pero el precio de esa noche fue demasiado alto. Cada misión dentro del Comando X dejaba una marca, para bien o para mal, y esa noche el eco de los disparos y el dolor de perder a un compañero se quedó grabado en mi memoria para siempre. Me mantengo como anónimo, y desde hace muchos años formé parte de esta unidad de élite. Habíamos sido entrenados para enfrentar lo peor, pero nada podría prepararnos para la misión que nos esperaba esa noche. El objetivo: un pequeño pueblo en las montañas de Guerrero, donde se rumoreaba que un cartel estaba operando a plena luz del día, desafiando a las autoridades como si no existieran.
La inteligencia nos había informado que había algo más que solo el narco en juego. Algunos hablaban de rituales, de algo que se movía en las sombras. Mientras nos preparábamos, un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo el frío de la noche, era una sensación que no podía ignorar, un presentimiento de que algo no estaba bien. Mis compañeros también parecían inquietos, pero nadie decía nada. Fue así como nos equipamos. Revisamos nuestras armas y nos dirigimos hacia los vehículos. La distancia al pueblo no era larga, pero cada kilómetro era una eternidad en un silencio sepulcral. Al llegar, los primeros indicios de actividad eran evidentes. Las luces de las casas parpadeaban y se escuchaban murmullos en la distancia. A medida que nos acercábamos, la atmósfera se tornaba cada vez más pesada. Algo en el aire parecía distorsionarse, como si el tiempo se ralentizara. Mis instintos estaban alerta, y en mi mente resonaba la advertencia de no subestimar lo que estábamos a punto de enfrentar. Al entrar al pueblo, la primera casa que inspeccionamos estaba vacía, pero había señales de que había sido utilizada recientemente. Restos de comida en la mesa, un televisor encendido con la imagen estática de un canal cerrado. Una sensación de ser observados me invadió. Miré a mis compañeros y sus rostros reflejaban la misma inquietud. Sin embargo, sabíamos que no podíamos permitir que el miedo nos dominara. La misión debía continuar. A medida que avanzábamos, cada paso parecía resonar en la oscuridad y el silencio se volvía ensordecedor. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Recuerdo que provenía de la plaza del pueblo. Sin pensarlo, nos dirigimos hacia el sonido, nuestras armas listas. Al llegar, lo que encontramos fue un espectáculo que desafiaba toda lógica. Un grupo de personas en círculo parecía estar realizando un ritual. En el centro, una figura encapuchada levantaba un artículo punzocortante, mientras otros se arrodillaban murmurando en un idioma que no reconocía. Nuestra presencia no pasó desapercibida. Los ojos del grupo se volvieron hacia nosotros y el aire se llenó de una tensión palpable. Sin dudar, ordené a mis hombres que tomaran posiciones. Sabíamos que no podíamos permitir que eso continuara, pero antes de que pudiéramos actuar, la figura encapuchada levantó el arma punzocortante y gritó algo que resonó en lo más profundo de mi ser. Las palabras eran desconocidas, pero había un poder en ellas que me paralizó. Un viento helado sopló repentinamente y las luces de las casas parpadearon de manera errática. Mis compañeros comenzaron a retroceder y el pánico se apoderó de ellos. Intenté mantener la calma, pero había algo en el aire que desafiaba toda lógica. La figura encapuchada se giró hacia mí y en ese momento sentí que algo oscuro me miraba a través de sus ojos. No era solo el miedo, era terror puro. «Disparen», grité, pero mis palabras parecían perderse en el aire. Nadie se movía. La figura comenzó a caminar hacia nosotros y el círculo de personas a su alrededor se disolvió en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza y el instinto de supervivencia me decía que teníamos que salir de allí. Pero había algo más, una fuerza invisible que nos mantenía en ese lugar. Cuando finalmente logré reaccionar, disparé. El eco de mi arma resonó en la oscuridad y el sonido pareció romper el hechizo. Mis hombres comenzaron a disparar también, pero la figura encapuchada no se detuvo. En su lugar, una risa escalofriante llenó la plaza, un sonido que no podría describir. Era como si el mismo pueblo se riera de nosotros. En un intento de retirarnos, nos vimos rodeados. Las sombras parecían cobrar vida
y las figuras del ritual comenzaron a moverse hacia nosotros. No eran solo personas, eran algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Sentí que la realidad se desvanecía a mi alrededor y la desesperación se apoderó de mí. Logramos reagruparnos y correr hacia nuestros vehículos. La oscuridad parecía perseguirnos y el viento aullaba como un lamento. Al llegar a nuestras camionetas, me di cuenta de que faltaba uno de mis compañeros. Yo grité su nombre, pero no había respuesta. En ese momento la angustia me invadió, pero no había tiempo. Sabíamos que debíamos salir de allí. Arrancamos a toda velocidad, pero el pueblo parecía extenderse infinitamente. Las luces se apagaban a nuestro paso y la carretera se volvía más oscura. Finalmente logramos salir del pueblo, pero la sensación de ser perseguidos no desapareció. No hablamos durante el trayecto, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Lo que habíamos enfrentado esa noche era indescriptible. Al regresar a la base, el silencio era ensordecedor. Nadie mencionó lo que había sucedido. Mi compañero seguía desaparecido y la culpa me carcomía. Me preguntaba si había algo que hubiéramos podido hacer, pero había algo más. Una sensación de que el pueblo no nos había dejado ir tan fácilmente. La oscuridad que habíamos enfrentado parecía seguirnos, acechando en cada rincón de nuestra base. Los días pasaron, y aunque intenté continuar con mi vida, nunca pude sacudirme la sensación de que algo estaba mal. En ese tiempo las noches se volvieron un tormento. Los sueños estaban llenos de sombras y susurros. Un día, mientras patrullaba, vi a la figura encapuchada en la distancia. Mi corazón se detuvo, pero cuando me acerqué, desapareció en medio de la nada. Al día de hoy no sé si fue producto de mi mente o si realmente estaba allí ese día, pero la verdad es que desde aquella noche en el pueblo, nunca volví a ser el mismo. La mañana estaba cubierta por una densa neblina cuando nos reunimos en la base del comando. La tensión se podía sentir y el aire olía a pólvora y sudor. Habíamos recibido informes de que un cartel había comenzado a operar en un pueblo remoto en el estado de Michoacán. Y la misión era desmantelar su operación y llevar a los responsables ante la justicia, ya sea con vida o sin ella. Sabíamos que no sería una tarea fácil. El cartel había mostrado su brutalidad en la región, y la inteligencia indicaba que estaban armados hasta los dientes. Yo formé parte de esta unidad. He visto cosas que nunca pensé que vería. Cada misión trae consigo un riesgo que desafía cualquier expectativa. Aquella mañana, mientras revisábamos el equipo, un silencio tenso se apoderó de nosotros. Cada uno sabía que esto podría ser la última vez que nos veríamos. Al llegar al pueblo, el ambiente era sombrío. Las casas estaban deterioradas y las miradas de los pocos habitantes que nos cruzamos estaban llenas de miedo. Era evidente que la presencia del cartel había transformado aquel lugar en un territorio de lucha. Nos dividimos en grupos y yo iba con 2 compañeros. La estrategia era rodear el campamento que se encontraba en las afueras del pueblo y tomar la iniciativa antes de que pudieran reaccionar. Mientras nos acercábamos, la atmósfera se volvía más tensa. El sonido de música y risas se mezclaba con el ruido de motores. Nos movíamos con sigilo, utilizando la vegetación para escondernos. La adrenalina corría por mis venas y cada paso que daba parecía resonar en la inquietud del lugar. Al asomarnos a un claro, lo que vimos nos dejó en estado de shock. Eran al menos 20 hombres, todos armados con rifles de alto calibre. Algunos estaban sentados alrededor de una fogata, mientras otros limpiaban armas o discutían animadamente. En el centro, un hombre de aspecto imponente parecía ser el líder. Su presencia era dominante
y su risa resonaba con una confianza peligrosa. Sabíamos que teníamos que actuar, pero la magnitud de lo que teníamos frente a nosotros era bastante abrumadora. Esto no es solo un simple grupo de narcos, murmuré a mis compañeros. Es una organización bien estructurada. Uno de mis compañeros asintió, y en ese momento decidimos que no había vuelta atrás. La misión era desmantelar su operación y capturar al líder. Nos posicionamos para abrir fuego, pero antes de que pudiéramos hacerlo, un estruendo resonó en el aire. Una explosión. La tierra tembló bajo nuestros pies y el campamento se convirtió en un caos. Los hombres del cartel comenzaron a correr buscando refugio, mientras el líder intentaba organizar a su gente. ¡Ahora!, grité. En un abrir y cerrar de ojos, nuestras armas comenzaron a disparar. Las balas silbaban por el aire, y el sonido de los disparos se mezclaba con los gritos de los hombres del cartel. La confusión reinaba, y en cuestión de segundos el campamento se transformó en un campo de batalla. Pude ver a uno de mis compañeros caer al suelo. Un grito de dolor escapó de sus labios. Él gritó y mi corazón se detuvo por un instante. Me volví hacia él, pero el caos a nuestro alrededor era abrumador. Uno de mis compañeros me empujó hacia adelante, diciéndome que debíamos seguir avanzando, que no podíamos quedarnos ahí. Nos movimos con rapidez tratando de avanzar hacia el centro del campamento. Cada paso era una mezcla de adrenalina y miedo. Los hombres del cartel estaban armados y disparaban hacia nosotros, pero la peor sensación era de que estábamos en un lugar donde la vida y la muerte se definían en un instante. Al llegar a la fogata me encontré cara a cara con el líder. Era un hombre corpulento con una mirada fría y calculadora. Su rifle estaba en mano y su sonrisa se desvaneció al darnos cuenta de que estábamos frente a él. Sin pensarlo apreté el gatillo. La bala impactó en su hombro y el hombre cayó de rodillas gritando de dolor. «¡Atrás!», gritó uno de mis compañeros y me empujó a un lado justo a tiempo para evitar una ráfaga de balas que provenía de un grupo de hombres que intentaban flanquearnos. La sensación se había vuelto crítica. A pesar de que habíamos tomado por sorpresa al cartel, su reacción fue rápida y brutal. Mientras intercambiábamos balas, la neblina comenzaba a disiparse y el horror de la situación se hizo evidente. La lucha se convirtió en un juego mortal de estrategia, pero también de supervivencia. La adrenalina me mantenía alerta, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que cada segundo contaba y que no podíamos permitirnos perder más tiempo. De repente escuché un grito desgarrador. Era otro compañero. Me giré y lo vi tendido en el suelo, sujetándose el abdomen. El líquido vital empapaba su camiseta y su rostro estaba pálido. «No, compañero», grité, pero el sonido de los disparos y el caos nos envolvía. Intenté avanzar hacia él, pero otro compañero me detuvo. «No, no podemos», me gritó. «Si vamos también caeremos». La desesperación se apoderó de mí, pero sabía que tenía razón. En ese momento la vida de mi compañero pendía de un hilo, y no podía permitirme perderme en la desesperación. Decidí que debía hacer algo. Tomé una granada de mano de mi cinturón y la lancé hacia un grupo de hombres que se agrupaban detrás de un vehículo. La explosión fue ensordecedora y el humo se elevó en el aire. Aprovechando la confusión, hice una señal a mi compañero. «Vamos, ven hacia nosotros». Corrimos hacia él y cuando llegamos su rostro estaba bañado en sudor y dolor. «No puedo», murmuró. La imagen de su sufrimiento me rompió el corazón, pero sabía que no podíamos quedarnos allí. «Vamos, hermano, te sacaré de allí», dije, mientras lo levantaba. Otro compañero cubría nuestra retaguardia. Disparando a los hombres del cartel que se acercaban, logré arrastrar a mi compañero hacia un lugar más seguro,
pero el sonido de los disparos se intensificaba. Mientras tratábamos de buscar refugio, una ráfaga de balas impactó cerca de nosotros y el sonido retumbó en mis oídos. La situación se había vuelto desesperada. El cartel estaba decidido a acabar con nosotros y no teníamos opciones. Miré a mi compañero y su rostro se tornaba cada vez más pálido. «Resiste, amigo, vamos a salir de esta», grité, tratando de infundirle fuerza. Pero a medida que corríamos, su peso se hacía más difícil de soportar. La desesperación me invadía y la sensación de que todo estaba perdido comenzaba a apoderarse de mí. Finalmente logramos llegar a un camión abandonado. Un compañero y yo lo metimos dentro y tratamos de vendar las heridas de nuestro compañero con lo que teníamos. El dolor en sus ojos era evidente, y cada segundo que pasaba sentía que se desvanecía un poco más. «Lo siento, no puedo», dijo apenas audible. «No me dejen». Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. «Oh, amigo, no hables así. Vamos a salir de aquí», le respondí. Pero en el fondo sabía que el tiempo se estaba acabando. La situación era crítica y el cartel no se detendría hasta acabar con nosotros. Mientras un compañero y yo intentábamos estabilizar a otro, escuchamos el sonido de motores acercándose. Eran refuerzos del cartel. La realidad se desvanecía a nuestro alrededor. La desesperación se tornaba en terror. Si nos encontraban, sería el fin. «Debemos irnos ahora», dije, y apenas logramos movernos cuando el sonido de la balacera estalló de nuevo. Esta vez no eran solo disparos, era el sonido de la muerte acercándose. Sin otra opción, decidimos que teníamos que arriesgarnos. Con nuestro compañero herido entre nosotros, nos movimos hacia la parte trasera del camión. Miré a mi compañero y su mirada vi la determinación. «Vamos a hacerlo», le dije y asentí. Con un último esfuerzo, logramos salir del camión y correr hacia el bosque, tratando de perder a nuestros perseguidores en la densa vegetación. Los disparos resonaban a nuestro alrededor, y cada vez que una bala pasaba cerca, la adrenalina me empujaba a correr más rápido. Finalmente, logramos llegar a un sendero que nos condujo hacia una carretera. Al llegar no había tiempo para celebrar. La ambulancia llegó justo cuando caímos exhaustos al suelo. Los paramédicos se hicieron cargo de nuestro amigo, y mi corazón se hundió al ver su rostro pálido mientras lo llevaban. Esa noche regresé a la base, pero no había celebraciones. La misión había sido un fracaso en muchos sentidos. Habíamos perdido a nuestro amigo, y la realidad de lo que enfrentamos seguía resonando en mi mente. En el silencio de la noche, mientras miraba el horizonte, sabía que el Comando X continuaría, pero la carga de lo que habíamos vivido jamás se iría. La lucha contra el crimen no solo se libra en las calles, sino también en nuestros sentimientos y mentes. En el fondo, sé que cada misión trae consigo un precio que a veces es demasiado alto, y el terror abunda 24/7. Historias de terror de la internet.